en este tiempo vamos a comenzar una serie nueva que tiene que ver con la vida reformada. Porque la palabra la usamos, porque siempre en octubre recordamos lo que es el aniversario de la Reforma Protestante, ¿no? Y este movimiento que implicó movimiento hacia Dios y hacia el prójimo, que transformó naciones enteras, literalmente. Y este movimiento fue un movimiento que comenzó con Martín Lutero y a partir de él otros reformadores, hombres y mujeres que comenzaron a vivir su vida alejados de la idea de la religiosidad como institución o como religión y más como una relación con Dios a través de lo que Él nos da en la Biblia, que es su palabra. Entonces, vamos a tomar 3 domingos para hablar acerca de lo que es esta invitación que cada año hacemos a reflexionar en cuanto a los valores de la Reforma Protestante. Y básicamente tiene que ver con textos que nos invitan a reflexionar en la obra de Cristo. Bueno, y antes de compartir este texto que tenemos preparados para hoy, quiero mostrarles algunas fotos de lo que fue el recorrido de esta semana, especialmente del fin de semana. Este es primero un casamiento, las tenemos ahí, un casamiento que pudimos celebrar en la semana de un matrimonio, una pareja de venezolanos. Y bueno, estas cosas poder celebrarlas. ¿No está la foto ahí? Sí, pero está en el centro comunitario esa pareja. Ya. Son bolivianos. No. Eran bolivianos. Estos eran bolivianos, porque hubo una pareja de bolivianos y después una pareja de venezolanos. Bien, bueno. Estos son del centro comunitario que se casaron y pidieron hacer la celebración. Ahí lo tenemos al misionero Giovanni Brasilero, casando una pareja de bolivianos. Y no tengo la foto, pero tenemos también un matrimonio que se celebró de venezolanos, ¿está bien? Y ayer estuve almorzando con una pareja de peruanos que se van a casar el miércoles. Y esto es hermoso porque habla de la esencia de lo que queremos ser como comunidad de fe, una mezcla hermosa de nacionalidades y que expresan un poco lo que es la realidad de esta ciudad, ¿no? También tenemos allí otra foto donde mostramos la actividad que tuvimos este fin de semana con las parejas, tanto acá como en Flores. Tuvimos un encuentro de parejas, se llama Encuentros Alfa, que es todo un movimiento donde se trabaja verdades centradas en la Biblia y qué dice la Biblia en cuanto al matrimonio y las parejas y demás. Bueno, fue bárbaro, y ahí tenemos para corroborar que también la misión Comemos Bien, algunas picadas, cuidado de niños. Estuvo Vicky, volvió como a las 12 de la noche, cansada, mi hija, y me encanta verla ya junto con otros adolescentes sirviendo y ayudando. Y después de su reunión de adolescentes, tenemos todos los sábados, a la cual ella siempre me recuerda que no va a llegar tarde. Ayer llegamos un poquito tarde, 5 minutos, yo venía pero bueno, todo eso ocurrió el día de ayer y en la semana. Y hoy también, ahí en Palermo, tenemos, en Merlo, hicieron lo que sería la reunión, el servicio afuera, y bueno, prepararon regalos para las madres y demás. Bueno, estuvimos el día de ayer en Caballito, hoy en Flores, aquí, a la noche otra vez aquí, y en Merlo también, en nuestras 5 congregaciones. Así que es siempre una alegría poder compartir toda la actividad que está ocurriendo alrededor de la iglesia, ¿no? Porque siempre decimos somos una iglesia, 5 congregaciones, y queremos expresar a través de los diferentes lugares donde nos reunimos la unidad en la diversidad, ¿no? En tiempos donde está tan dividida y tan particionada nuestra ciudad, nuestra sociedad, queremos que lo que vivimos en nuestra fe se concretice en una comunidad que es contracultural,
¿no?, a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Así que vamos ahí adelante y hoy estamos acá compartiendo este mensaje que nos invita a pensar, ¿no?, de la vanidad a la verdad. Este es un poco el título que le hemos dado a este mensaje acerca de la vida reformada. Y el mensaje es este, que cuando Dios impacta tu vida de tal manera que no solamente tiene que ver en una relación tuya con Dios, donde te empezás a sentir mejor y donde ahora la vida tiene sentido y demás, sino que impacta toda tu vida, impacta tu estilo de vida, todo lo que haces, impacta todo a tu alrededor. Y el mensaje, bueno, la idea de esta reforma protestante fue que impactó naciones enteras, ¿no? Cuando impacta Dios en una vida, impacta en una familia, impacta en una ciudad, impacta en una nación. Y yo creo que Argentina necesita mucho de esto, bastante de esto, ¿no? Bueno, vamos entonces así a leer ahora este texto allí en Efesios. Vamos a recorrerlo rápidamente, algunas ideas, algunas reflexiones que nos ayuden a pensar en esta noche. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir: no vivan ya como gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga, y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, griterías, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y pedimos, Señor, que nos bendigas en tu palabra y nos transformes en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Miren esta frase aquí de Martín Lutero. Obviamente este no era Martín Lutero, pero habrán visto la película. La mayor adoración a Dios es la predicación de su palabra, tal y como está escrita, ¿no? Él afirmaba que lo más hermoso que podemos hacer es caminar, vivir y adorar a Dios conforme a lo que su palabra, la Biblia, enseña, ¿no? Esta es la mejor forma de entender la espiritualidad cristiana. Y eso queremos hacer y eso queremos honrar. Por eso vamos a hacer una lectura siguiendo este texto que hemos leído en esta noche. 3 cosas que quiero dejarte pensando. En primer lugar, el apóstol Pablo había desarrollado en la carta todo lo que significa la nueva vida en Dios. Cuando Dios viene a tu vida y cuando te impacta el Evangelio, la vida de Cristo, ¿de qué manera lo hace? ¿Y cómo impacta tu vida personal? ¿Cómo impacta tus relaciones? ¿Cómo genera una nueva comunidad? Y todo eso lo habla en el capítulo 1, 2 y 3. Y aquí en el capítulo 4, después de hablar de una forma tremenda de esta voluntad misteriosa de Dios, hablar de la predestinación, hablar de este plan de Dios para toda la creación, comienza a trabajar cosas prácticas, ¿no? Porque para una buena espiritualidad no hay nada mejor que cosas prácticas. Y entonces baja en el capítulo 4 a trabajar
este texto, ¿no? Y él dice, en primer lugar, describe la vida sin Dios, ¿no? Y dice, esta es la vida sin Dios. Y dice, no vivan conforme a eso. Después dice, esta es la vida en Dios. Para después ir a 4 o 5 ejemplos prácticos de cómo vivir la vida con Dios, ¿no? Entonces, en primer lugar, describe la vida sin Dios. Y la vida sin Dios la describe como adicción, ¿no? Como adicción. Entonces, en primer lugar, él trabaja y él describe la condición de una vida sin Dios. ¿Cuál es la condición? Dice, les aliento para que ya no anden como los otros gentiles, y hablando de gentiles está describiendo a los que no tienen a Dios, esta es la frase o la idea que él quiere describir, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿no? ¿Cómo significa vivir sin Dios? Es vivir en la vanidad de su mente. Primero, es interesante cuánto de la fe cristiana tiene que ver con la mente y con la reflexión. En una sociedad en la cual uno habla de espiritualidad como sentimientos, como experiencias, como emociones, ¿no? Pablo aquí en este texto va a clavar una y otra vez la idea de pensar, la idea de mente, la idea de reflexión. Y esto es algo muy importante para nosotros, porque si hay algo que hace Dios cuando impacta tu vida, es cambia tu manera de pensar. La palabra arrepentimiento, que es lo primero que Dios nos invita a hacer, es cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Y si hay algo que impacta entonces la fe es tu manera de pensar. Y dice que antes andábamos en una forma de pensar que no tenía en cuenta a Dios, eso dice. La vanidad de su mente, me gusta esta palabra, ¿no? Hace alusión a la idea de soberbia, diciendo, yo puedo vivir mi vida sin Dios. Mi lectura de la realidad, mi lectura de la vida, mis decisiones no tienen en cuenta a Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces, en primer lugar, opera en la idea de, tengo una cosmovisión, una manera de vivir la vida, una manera de entender la vida, una cosmovisión, que no tiene en cuenta a Dios. Dice, ya no anden más como eso. La invitación en la fe cristiana es, en primer lugar, a entender toda la vida en función de Dios. Y esto lo decía Calvino de una manera muy sencilla. Dios está sentado en el trono. Y si Dios está sentado en el trono del universo, mi vida no es en función mío, yo no soy el ombligo de mi universo, sino Dios es el centro de todas las cosas. Y eso tiene que cambiar toda la manera en que vivimos. Si Dios está sentado en el trono, ¿qué significa para mi vida? ¿Está bien? Entonces dice, ya no anden más, es decir, cambien su manera de pensar, no vivan en la vanidad de su mente. Y escribe esa condición. En segundo lugar, describe la causa. ¿Cuál es la causa de una condición en la cual yo vivo una vida en la cual no tengo en cuenta a Dios? Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, otra vez habla de una manera de entender entenebrecida, oscura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que piensa mal todo el tiempo? No. Está diciendo que vos ves la vida y Dios no tiene nada que ver en esa ecuación. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia, otra vez ignorancia, ausencia de conocimiento, que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí establece la causa. ¿Cuál es la causa? La dureza del corazón, ¿no? Y la idea que utiliza allí el apóstol Pablo, la palabra dureza habla de callo, ¿no? Esto cuando se va calcificando y se va haciendo cada vez más dura, ¿no? Y entonces habla de una actitud del corazón en la cual yo tomo una decisión de vivir sin Dios y esto va generando un impacto en mi razonamiento, en mi estilo de vida, etc. Y nos invita, ahora digo, por ahí todos acá estamos en relación con Dios. Dios existe, Dios es bueno, yo amo a Dios, quiero hacer su voluntad. Pero el apóstol Pablo nos pone un espejo diciendo, quiero que observen cómo es la vida sin Dios. Y esto no es solamente para el que no es, entre comillas, cristiano, sino es para todos nosotros. Porque lo que va a describir después es decir, continuamente en nosotros está esta lucha de vivir una vida no teniendo en cuenta a Dios. Capaz que tenga que ver con, no todas las áreas, pero alguna área de mi vida.
alguna área específica donde yo digo, bueno, acá todo Dios, acá no, acá lo voy a decidir yo. Y la invitación es justamente a entender que si Dios me ha creado, que si yo existo por causa de Él y para Él, cuando yo camino en esa relación vital con Él, todo lo que ocurre es para mi bien, es para mi bien. Y Él quiere que sea para mi bien. Y caminar con Él, caminar de acuerdo a su voluntad, es para mi bien. Bueno, la causa entonces habla de ese corazón endurecido, ¿no? Y la consecuencia, versículo 19, dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Habla de que una vez que el corazón está endurecido y la comprensión, nos entregamos a vivir una vida sin Dios. Y ahí la palabra o la idea a la cual nos habla es adicción. Escuchen esto, pero no tiene que ver con adicción a las drogas o con algún tipo de... Tiene que ver con todo eso, pero tiene que ver con una forma de encarar la vida en la cual necesito desesperadamente encontrarle sentido. Y entonces voy detrás del trabajo, y voy detrás de las oportunidades, y voy detrás de ciertas sensaciones y ciertas... necesito cierta aprobación o de mi padre o de mi madre o de alguien que me apruebe y continuamente estoy buscando en mi vida encontrarle sentido y termina como siendo una esclavitud, ¿no? Dice, se entregan, pierden la sensibilidad y viven la vida con esos, como dicen en inglés, drives, ¿no? Ese deseo interior que me empuja a mí a vivir y a encontrarle sentido sin Dios a la vida. Es tremendo, es una atadura terrible, desesperante, que genera ansiedad, inseguridad, temores. Se cae una cosita y mi vida entra en una confusión, en una desesperación. Pero es una pavada, lo mira otro de afuera, claro, para vos es fácil. Para mí se está tambaleando el sentido de mi vida. Porque Dios no está en mi ecuación. Porque Dios no es parte. La vida sin Dios, el apóstol lo describe en términos de esta adicción. Lean después Romanos, capítulo 1, 2 y 3. Básicamente lo describe también de esta manera, desde la perspectiva de Dios. Aquí el apóstol lo hace de la perspectiva del ser humano. La vida sin Dios. El apóstol dice, ya no anden. Evalúenlo cada día. La vida en Dios, miren cómo lo describe, como una vida de renovación. Me encanta esta idea. Versículos 20 al 24. Él dice, pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. No está diciendo condicional, si en verdad. Dice, ustedes no aprendieron a Cristo, ya que lo han aprendido así, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La vida en Dios es una vida de continua renovación. Esto es lo más tremendo que tiene la fe cristiana, y lo que decía C.S. Lewis en uno de sus libros más famosos, Mero Cristianismo. Él decía, el elemento central de la fe cristiana es que podemos cambiar, es que Dios vino para cambiarnos, es que es posible el cambio profundo. No solamente entender mi realidad, bueno, tengo estos traumas, yo viví de esta manera, mis padres me trataron así, tuve esta situación en mi vida, que es a veces lo que nos ayuda, muchas veces la terapia, a entender mi propio entorno, mi realidad y demás, mi historia. Pero la fe cristiana marca un paradigma nuevo. Es posible el cambio. Y ese cambio no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es un cambio radical que opera en el corazón. Y el apóstol Pablo se dedica en esta frase a invitarnos a pensar en lo que significa esa renovación. Primero, la renovación tiene que ver con Cristo. Primero, una renovación radical, una transformación radical que opera cuando conocemos a Cristo. Él les dice, esto era su forma de vivir, pero ustedes ahora han aprendido a Cristo. Y otra vez, miren las palabras, ¿no? Dice, han aprendido, dice, si en verdad la habéis oído y haber sido enseñados por Él, y conforme a la verdad que está en Jesús. 4 términos que hacen alusión
a una cuestión cognitiva, ¿no? A una cuestión donde opera la mente. Claro, no en el sentido meramente cognitivo, sino que también integral y transformador, porque ahí la palabra mente hace alusión también a una realidad del ser todo. Y lo que está diciendo es, cuando entramos en una relación con Dios nueva en Cristo, aprendemos a Cristo. Y ese conocimiento no es solamente mental, sino también es un conocimiento integral de una relación profunda con Él. Esto es la manera en que lo describe toda la Biblia. Conocer a Dios es conocerlo de forma profunda. Impacta la mente, pero impacta la vida toda. Es una relación personal con Él. Ustedes han aprendido a Cristo, dice. Y dice, y han sido enseñados por Él. Cristo es el contenido de la fe cristiana. Cristo es el ámbito de la fe cristiana. Y Cristo es el maestro de la fe cristiana. Cristo es el todo. La fe cristiana es Cristo y es esa relación personal e íntima con Él. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Otra vez, haciendo alusión a la verdad en términos vinculados a Jesús. Él es la verdad. Muy bien, y después describe tres dinámicas, y acá quiero pausar brevemente, tres dinámicas de cómo opera la renovación. Una vez que hemos encontrado a Cristo y hemos abrazado a Cristo, ahora el desafío es cada día ser renovados por esa relación, ¿no? Y entonces él habla y dice, lo voy a poner en estos puntos 2, 3 y 4, despojados, vestidos y renovados. En realidad la palabra renovado está entre los dos, ¿no? Primero viene despojados, renovados y vestidos. Despojados, ¿no? Vestidos, no me la voy a poner porque tengo calor, y renovados. Ahora, cuando uno evalúa estas tres frases, básicamente lo que uno encuentra es lo siguiente, que hay un proceso por el cual Dios me pide algo, Él me pide que me despoje y Él pide que me vista, pero hay algo que también Dios hace en nosotros, y esto es el proceso de renovación en la vida cristiana. La invitación es una invitación a vivirlo cada día. La idea aquí que nos invita cada día, como espero y supongo que esta mañana cada uno de nosotros se levantó, se sacó el pijama o lo que tuviera puesto y nos fuimos a la ducha, nos pegamos un baño y nos vestimos con la ropa que nos permitió salir de la casa, etc., ¿no? Ese proceso, y Pablo utiliza esa idea para decir, eso es la vida cristiana, es un continuo despojarnos, renovarnos y vestirnos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, interesante, es que ese proceso es una parte donde mi voluntad está implicada, pero por otro lado, Dios está activo haciéndolo en nosotros. Cuando yo conozco a Dios, Dios hace una obra en mi vida que yo no puedo hacer nada. Eso es la salvación. Es decir, esta es la diferencia de la fe cristiana con una religión. Una religión dice, hacé todo esto, Dios te va a aceptar. La fe cristiana dice, recibe lo que Dios te da en Cristo Jesús. Y ese cambio es algo que Dios solamente puede hacer en nosotros. Dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios, pero Dios nos dio nueva vida en Cristo. Pero una vez que hemos recibido esa nueva vida, nos invita a caminar. Y ese caminar es, como lo describe aquí, un despojarme, un vestirme y un ser renovados, ¿no? Entonces vamos a recorrerlo. En primer lugar, dice, despojados. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La vida cristiana es un dejar de hacer cosas. Un dejar de hacer cosas. Es decir, hay cosas en mi vida que me destruyen, que destruyen mi vida, mi relación con Dios, mi relación con el prójimo. Y el Señor nos invita a despojarnos, a sacarnos estas cosas
que de alguna forma representan al viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Es mi vida sin Dios, es lo que hablábamos en el primer punto, ¿no? Y dice, la vida cristiana es un continuo despojarme, cada día me despojo. Es una actitud por la cual yo evalúo mi vida y veo mi vida, mis decisiones, mis pensamientos, mis actitudes. Digo, no, esto no ayuda, esto no tiene nada que ver con Dios, me despojo. ¿Está bien? Ahora, lo interesante es que mucho de la religión tiene que ver con el no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Algunos de nosotros hemos crecido en esa idea, ¿no? Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y nos quedamos con el no, con el despojarme. ¿Sí o no? Pero la vida cristiana es también un vestirnos. Es decir, no me puedo quedar solamente con la casa vacía, como dijo una vez Jesús. Dios viene a tu vida, hace una obra, vacía tu casa de todas las cosas que están ahí corrompiendo tu relación con Dios y queda vacía. Tenés que llenarla con algo. Y entonces el apóstol Pablo dice, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren lo que dice, vístanse del nuevo hombre que Dios ha creado. Es decir, Dios ha hecho ya una obra en nosotros y en mí está la actitud cada día de ponerme otra vez, de vestirme de aquello que Dios quiere que tengamos. Entonces la vida cristiana es dejar de hacer algunas cosas para hacer otras. ¿Está bien? Y acá son buenas las relaciones para aquellos que vivimos en comunidad, digo, en familia, y si no vivimos en familia, esta comunión es importante, porque a veces nosotros no tenemos la capacidad para ver las cosas que tenemos que cambiar, pero necesitamos una buena esposa, un buen esposo, un hijo, una hija, un padre, una madre, o un hermano, o un amigo, que nos dice, che, mirá, esto no va. Y esta actitud para nosotros nos ayuda a conocernos y vernos y decir, no, che, está bien, esto me tengo que despojar y en su lugar tengo que vestirme, ¿no? Ahora, digo otra vez, es importante entender que es un camino a recorrer. Hoy tuve alguna lucha, hoy tuve alguna situación, no me desanimo. Mañana cuando me levanto otra vez digo, Señor, gracias porque me das esta oportunidad. ¿Por qué me puedo despojar? ¿Y por qué me puedo vestir? Eso por un lado, está mi actitud. Dios ha restaurado en mí su voluntad para que yo pueda actuar conforme. Primero. En segundo lugar, está lo que Dios hace en mi vida. Miren lo que dice allí. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ser renovados. ¿Está bien? Es interesante porque esa frase en el griego original está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir la voz pasiva? La voz pasiva es, yo no hago la acción, sino la acción me es hecha a mí. ¿Está bien? Yo recibo la acción que otro realiza sobre mí. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, ser renovados, o sea, déjense renovar en el espíritu de su mente. Vístanse, ¿no? Sáquense y vístanse. Y esto es igual a quizás a muchas otras expresiones religiosas, pero la clave de la fe cristiana es que Dios opera en nosotros una renovación. Dios opera en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Me gusta esta frase, el espíritu de vuestra mente. Porque no dice renuévense en su mente, ¿no? Metete en la cabeza estos buenos pensamientos positivos, ¿no? Y laburalo en la cabeza, vos podés, todo lo demás. Sino dice en el espíritu de vuestra mente. Y algunos han debatido sobre lo que significa. Lo voy a poner en una forma sencilla como lo dice un autor. Dice, renovate en tu imaginación. Deja que tu imaginación vuele. Porque donde está tu imaginación está tu corazón. Donde está tu fantasía está tu verdadero ser. ¿Sí o no? Donde está tu fantasía están tus deseos más profundos. Y dice, renovate en tus fantasías. Deja que Dios te renueve en lo más profundo de tu ser, en tu imaginación, para que surja en vos una fuerza para hacer
esto que Él está pidiendo, que te despojes y te vistas. Lo voy a poner en términos muy sencillos. Lo utiliza un autor, así que yo lo voy a citar. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento relata la historia de que el pueblo de Dios tomó la tierra prometida y había allí gigantes. Y cuando entraron, Dios dijo, no toquen ninguna de las cosas que hay en aquel lugar. No toquen nada. No es para ustedes. Ustedes conquisten la tierra, era otra época, y no toquen nada. Pero dice que había un tipo que se llamaba Acán, que entró a un lugar y vio un manto, vio plata, vio oro, lo tomó y lo escondió. Lo escondió en su tienda, como diciendo, acá no pasó nada. Pero esa desobediencia tuvo consecuencias para toda la nación. Por eso creo que hay un elemento interesante. Mis decisiones afectan toda la realidad de lo que me rodea. Bueno, fue descubierto esto y cuando le preguntaron, él dijo así. Dijo, cuando vi el manto, vi que era bello. Y cuando vi la plata, que había tanta plata y tanto oro, es decir, como diciendo, lo había contado y había sopesado su valor. Él había dejado que el concepto de belleza fuera externo a lo que Dios le había marcado. Él dejó que esa idea de belleza y de valor dominara su decisión. El espíritu de su mente lo llevó a tomar su imaginación, voló y dijo, qué hermoso ese manto, qué hermosa esa plata, qué hermoso ese oro. Es para mí, yo lo necesito, para la familia, etc. Pum, lo guardó ahí. Lo que el apóstol Pablo nos invita es a ser renovado. ¿Qué hubiera sido de él si hubiera dicho esto? Yo estoy aquí. Fui esclavo en la tierra de Egipto. Fui una cosa, no un ser humano. Me arrastraba como un perro. Pero Dios vino a mí y a mi pueblo, a mi familia y a mi nación y nos hizo libres con milagros. Cruzamos el Mar Rojo, nos encontramos con Dios en un monte. Él nos habló, nos dio su amor y su voluntad, nos hizo caminar por un desierto, nos conformó en un ejército y estamos tomando esta tierra que es toda para nosotros. Este Dios me ha pedido que no tome nada. Su belleza, su gloria, su voluntad llena mi corazón, renovado en el espíritu de su mente. Dejó que su imaginación volara hacia lo que Dios tenía para su vida, ¿no? La invitación era eso, ¿no? Para no tomar ese manto, etc. Digo, es muy fascinante cuando dice aquí el apóstol, dice, renuévense en el espíritu de su mente. Y la idea es continuamente, ante las decisiones que debo tomar, ante las cosas que sé que cambiar, no es posible despojarme y vestirme solamente, sino dejar que en mi corazón, mi mente, mi imaginación sea renovada pensando en lo que Dios ha hecho por mí en Jesús. Dios puro, lleno de gloria, lleno de santidad, sentado en el trono del universo, en control de todas las cosas, nada tenía que hacer por mí, pero Él envió a su Hijo Jesús, murió en una cruz, Él dio su vida por nosotros, Él nos abrazó con su amor, su justicia me es entregada, su perdón me es entregado, somos nuevas criaturas, todo lo que Él ha hecho por mí. Mi valor no está en las cosas, mi valor no está en lo que otros digan, mi valor no está en mis logros, en mis fracasos, mi valor no está en cómo me veo, en cómo otros me ven, mi valor está en lo que Dios determina y me ha dicho en Jesús, amado profundamente por Él. Esta es una invitación continua. Allí está operando la sanidad que necesitamos, la renovación que necesitamos. Por eso veníamos diciendo, necesitamos meditar, necesitamos continuamente volver a estas verdades y ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Bueno, quisiera sintetizar en 5 minutos todo esto que es por tremendo,
pero es una invitación a caminar, ¿está bien? Esto tiene impacto en todas las áreas de la vida. Miren ustedes las aplicaciones prácticas, no las voy a mencionar todas, pero quiero que las lean después en la semana, versículos 17 al 32. Y habla el apóstol Pablo habla de 5 áreas: la comunicación, el enojo, el trabajo, nuestro hablar, nuestras actitudes. Y dice, esto es lo que hacíamos antes, hagamos aquello. Despójense, vístanse. Como diciendo, van a encontrar desafíos prácticos en su vida cada día, donde la invitación es a despojarse y a vestirse, y a renovarse en el espíritu de su mente. El día lunes, o sea, mañana a las 7 de la mañana, voy a hablar acerca del trabajo. Así que te invito a que te metas ahí 10 minutitos, vamos a estar preparando nuestra día para la semana. Pero dice, miren por ejemplo allí, el versículo 25 en adelante, ¿no? Dice así el apóstol Pablo, dice... por lo cual, desechando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechar la mentira, como hacía mi viejo cuando me explicó este texto, yo era chiquito, me decía, sacate el saco de la mentira, ponete el saco de la verdad. Y pensando en esto, la mentira desintegra, la verdad construye. Dios que es verdad. Si Dios verdaderamente envió a Jesús a morir en una cruz para salvarme, y esto es verdad para mi vida es abrazada por Dios en Cristo y mi valor está en Jesús y todo lo demás. Si esto es verdad para mi vida, sobre esto debo construir toda mi realidad. Mentir significa que vos necesitas escuchar. Toco madera que nunca te haya mentido, pero que necesitas escuchar algo de mí, de tal forma que vos me veas a mí, yo necesito que me veas a mí, de tal manera que lo que te estoy diciendo sea aceptable, ¿no? Entonces construyo una mentira para yo sentirme mejor y más seguro, para salvar mis platos rotos o lo que sea. Y la verdad es, no necesito que vos me aceptes de ninguna manera, Dios ya me ha aceptado. Yo puedo ir a vos con la verdad, porque Dios es verdad. Y sobre la verdad se construye mi vida y una sociedad. Ahora, el impacto que esto tiene a nivel país y a nivel sociedad es tremendo. El problema de nuestro país no tiene que ver con una cuestión económica o política o lo demás. Tiene que ver con un concepto de verdad, profundamente. Uno ve un canal de televisión y ve un ángulo de la verdad. Y ellos lo llaman posverdad. ¿Qué es posverdad? Es, yo te voy a decir lo que vos querés escuchar. Y voy a sintonizar ese canal porque me dicen las cosas que yo quiero oír. Todo está mal con este lado de la política. Todo está mal, hacen todo mal. Sintonizás el otro canal, 22.5, 22.6, sintonizás el otro canal y todo lo que hace el otro lado está mal. Y esta idea de verdad es la verdad que yo quiero escuchar. Yo defino los criterios de verdad. Pero aquí me plantea un concepto de verdad que parte de Dios, que nos trasciende. Dios determina lo que es la verdad. Y sobre esa verdad se tiene que construir una nación. Bueno, no voy a meterme en el tema, pero es interesante ver cómo en sociedades donde ha impactado un concepto de verdad fundado en la Escritura, afecta la ética de trabajo, la ética de las relaciones, la palabra dada, etc. Y aún sociedades donde se ha alejado de la idea de Dios, sigue teniendo, muchos de ellos, una ética y un concepto de la ética profundamente clave para sostener todas las relaciones posteriores. Yo creo que esto es tremendo y fundamental. Bueno, dice, en la mentira hay disolución. Yo no puedo construir sobre la mentira una relación, una comunidad, un matrimonio, una sociedad, una nación, un país, una ciudad, un barrio. No puedo construirlo. Solo sobre la verdad. Dice, porque somos unos parte de los otros. Por orden creacional, somos parte unos de los otros. Y la verdad tiene que ser el fundamento de nuestras relaciones. ¡Wow! Tremendo.
Mirá lo que dice después, dice, el que hurte no hurte más, sino que trabaje. Hay un concepto de la propiedad privada. Lo que vos sacaste al otro, y no lo sacaste solamente, yo agarré y me quedé con el libro. Si las horas las horas por las que estás trabajando, no las estás trabajando y estás recibiendo paga por las horas que estás trabajando, de alguna forma hay un sentido de hurto. Estás usando el tiempo del otro por el cual te están pagando. Hay concepto de hurto. Hay una idea de hurto. Todo esto tiene que ver, dice, el que hurte no hurte más, sino que trabaje. Ahora dice, no trabajes para vos solamente. Porque es interesante cuando te impacta la fe cristiana, te impacta Dios, no solamente que dejás de hacer cosas que estaban mal y haces cosas que están bien, sino que las cosas que están bien las haces con otra motivación. Hay una renovación de las motivaciones. Entonces dice, el que trabaje, miren lo que dice, y acá termino porque si no me van a matar, dice, el que trabaje, habla la verdad cada uno, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay una comprensión de que hay una realidad de inequidad y debe ser trabajada y compensada por nuestras propias acciones. Sí, está bien el Estado y todo lo demás, pero el apóstol Pablo dice, depende de cada uno de nosotros, compartir con el que tiene necesidad y abrir la mano. Cuando Dios impacta tu vida, impacta tu espíritu de generosidad, ¿no? Sí, trabajá, sí, ganá, sí, mejorá, sí, crecé, dale para adelante. De ninguna forma la fe cristiana está condenando que vos puedas crecer y prosperar, pero que cuando lo haga Dios en tu vida y te dé todo esto, que puedas tener un espíritu de generosidad y ver la necesidad del que te rodea. Y no con un sentido de condenación, como diciendo, bueno, vos tenés mucho y el otro no tiene nada, como a veces pasa en nuestra sociedad. No, vos tenés, entonces das algo para no sentirte mal. No. Cuando Dios toca tu vida decís, gracias Señor por lo que me has dado. Quiero compartir con otros. Bueno, acá terminamos. Pero miren de qué manera práctica el apóstol Pablo aplica estas verdades a nuestra vida, ¿no? Sacarnos, ponernos y renovarnos. Bueno, tengo que terminar. Perdónenme hoy. Me fui un poquito de tema, vamos para adelante, hacemos la oración por todo y venimos con la bendición. Gracias a todos por la paciencia. ¿Está bien? Bueno, prometo el domingo que viene compensar lo que hoy me fui de tema con menos tiempo. Bueno, gracias Señor, te damos por tu palabra, gracias por este texto tan maravilloso, donde de una u otra manera nos invitas a renovarnos y a pensar de qué manera tiene impacto en nuestras vidas la fe. No podemos nosotros por nosotros mismos. Capaz que algunos de aquí estamos por primera vez, segunda vez, o no hemos tenido ese encuentro con Jesús. Ayúdanos por obra de tu Espíritu. Ven a nosotros, transforma nuestras vidas, Señor. Y aquellos que estamos caminando, Señor, que hemos quedado estancados en, ahora cómo debo caminar, qué debo hacer, que opere en mí este caminar diario de renovación. Despojarnos, vestirnos y renovarnos. Ponemos en tus manos todas estas palabras en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo hacer lo que viene todo? Vamos para adelante. Este es el momento en el cual respondemos a la gracia y allí el texto habla de lo que mencionábamos recién. Y todo lo que traemos aquí a la comunidad en términos de nuestros recursos es para servir, ¿está bien? Y siempre digo, vengan a las 7 de la mañana allí a la zona sur o al mediodía a alguno de nuestros lugares o fin de semana. Todos nuestros recursos son para compartir y repartir y poder ayudar a los que están en necesidad. Extender el reino de Dios, hablar de Dios, para que vidas sean transformadas. Así que quiero invitarte, tenemos allí un lugar donde ponemos nuestras ofrendas y diezmos, y lo hacemos como un acto de adoración. De ninguna forma lo hagamos con un sentido de obligación. Si Dios lo pide de esta manera es para aquellos que hemos tenido un encuentro con Él, y Él nos pide que lo hagamos con espíritu de alegría, un corazón alegre. Señor, te pedimos que en esta noche recibas nuestras ofrendas y nuestros diezmos,
que sean para la extensión de tu reino, para que tu palabra sea predicada, para que vidas sean transformadas y para que vidas sean bendecidas a través de todos nuestros trabajos y acciones. Gracias por el trabajo, gracias por lo que nos has dado. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, recíbelo en el nombre de Jesús. Amén.